Y si uno piensa en un podcast de vino, el mejor maridaje para que se produzca esta magia es de alguien que es periodista y enólogo, por supuesto. Vamos a hablar de Radio Tanat con su creador Martín Villano. Bienvenido. Y te dije un aplauso. Villano. Y una cosa, porque acá, no sé si sabías, Valeria, que a los invitados a todos se les aplaude. aplaude. Recibimos con un fuerte aplauso. A mí me aplaudían y era columnista. Es verdad. No me aplaudían. Sí, mejor van con que es el programa que más se aplaude. Ahí está. Nos encanta. Y te dije Villano, estuvimos hablando de eso y te dije Villano al final. Sí, como quiera. Villano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por darle espacio al podcast y al vino uruguayo, en definitiva, ¿no? Totalmente. Radio Tanat. Radio Tanat. Un gran proyecto, hermoso proyecto que lo estás haciendo desde 2020. Seguro fueron 4 años ya, contando el 2023. Hablamos afuera de cámara que fue uno de los tantos que nació en la pandemia, en ese momento que, bueno, ahora parece tan lejana la pandemia, ¿no? Claro. Pero bueno, teníamos mucho tiempo para pensar. Y como ustedes contaban, yo mi anterior oficio, en realidad no me desprendí de él, pero mi oficio de origen era de periodista. Ahora soy productor de vino hace unos años ya. Y bueno, siempre estuvo ahí, está ahí, y bueno, juntando las dos cosas en esos momentos de mucho ocio o de tiempo libre, empecé en octubre del 2020 con Radio Tanat, que es como el podcast de enología y viticultura del Uruguay, que cuenta historias del vino uruguayo con los productores y demás, y ya hay como 90 episodios. ¿Y cómo se te fue ocurriendo? Porque tiene una gran, no sé si producción, pero sí que te trasladás muchas veces a las bodegas, conversás con los productores o con quien sea enólogo o con gente que también se dedica un poco a hablar de vinos. Claro, nosotros los periodistas que estamos todo el tiempo pensando en historias y viendo cosas que pueden pasar. Y un poco la gracia del periodista es entender la realidad para ver qué puede ser de interés público. Eso es como la esencia, sí. ¿No? Entonces yo me enfrentaba en el día a día con colegas, incluso en esto de que yo soy nuevo, realmente nuevo en la enología, tengo casi 40, pero hace 7 que hago vino. Entonces tenía que sacarle ventaja de alguna manera o ponerme a tiro de los colegas. Y bueno, una de las cosas que yo hacía y sigo haciendo es visitar a colegas. Claro. Ir, ver, golpear puertas, conversar. Y ahí la verdad que hay millones de historias, como hay en todos los rubros seguramente. Pero para mí que valía la pena contarlas. Y bueno, ahí conecté rápidamente y bueno, con un par de micrófonos, unos aparatitos, esos que son fáciles, tutoriales de YouTube y bueno, un poco ordenando la cabeza y escribiendo un guión mínimo, salía a la charla y la verdad que bueno, muy contento porque en realidad se conocen historias de gente que de pronto no habla o no habló nunca en su vida en algo público o gente que es muy conocida como personaje, yo que sé, me acuerdo del Tano de Luca o gente que lo han entrevistado, pero quizá, bueno, como decís vos, Noelia, conociendo un poco más el rubro, no pincharlo, pero sí llevarlo a un lugar que en realidad un periodista de interés general no claro. Tiene por qué saber y preguntarle eso, así que un poco por ahí. Y me pregunto, ¿no? Porque vos ya eras productor, ya eras enólogo, ¿no hay una cosa de celo o resguardo? ¿Te encontraste con eso, no? ¿Con algún productor o con alguien que te diga, no sé si tengo ganas de hablar contigo? Vos sabés que sí, pero muy poquito, o sea, no es por nada, pero yo creí que nadie me podía decir que no, porque mi planteo es sola, mirá, soy Martín, soy colega, y tengo un podcast y quiero hacer una entrevista para contar tu historia, o sea. Claro. Entonces yo me decía, bueno, todo el mundo me va a decir que sí. Y bueno, hubo gente que me dijo que no, y yo creo que en el fondo un poco, no sé si por eso o porque tenía vergüenza, pero sí, pero muy poquito, no creo. En general hay mucha apertura y bueno, también el productor, el enólogo mucha gente es muy bicho de adentro, ¿no? De estar dentro de la bodega, que es una planta industrial, donde se tejen incluso misterios y cosas, que en realidad no hay ningún misterio. Pero claro, porque no hay recetas ni nada. El vino es la uva y la producción es transformar la uva en vino y de ahí para adelante no hay mucho más para inventar, digamos. Uno puede construir millones de historias, pero la esencia es eso. Pero nada, muy contento, porque la gente se abre mucho. Obviamente que de un año tras otro, el colega que todavía no le había tocado ser entrevistado ya entendió la lógica. Claro. Incluso te cuento, ahora que me acuerdo. Te dijeron que no y después que sí. Sí. Claro. Y algunos que me enteré que preguntaban, che, ¿y por qué no me llama? ¿Viste? Qué bien. O de alguna forma me hacían saber, ¿viste? Porque claro, esto es muy de nicho también, ¿no? Y tampoco quiero asustar a la gente de que esto es algo para entendido. Realmente no, son historias de vida, gente de vino.
O, obviamente, que para el iniciado en el mundo del vino, esa gente entusiasta, como vos, Valeria, que más o menos conoce el vino, quiere elegir uno, probar cosas, sabe lo que es un albariño, por ejemplo. Para esa gente es fenomenal, me parece, porque son historias interesantes. Pero para cualquiera también. Gente que no toma vino puede ser historias interesantes. Sí, pero también además hay algo que él hace, ¿no? Cuando lo escuchás, que en realidad ahí está el periodista, que es que él te trae, ¿no? O sea, él explica. Si el entrevistado está contando algo que alguien, un neófito, no puede saber, o alguien que no está fuera digamos, del métier del vino, no puede saber, vos enseguida te acordás y lo bajás. Y sí, porque a veces ¿no? hay términos en la charla, ¿no? Con un viticultor o con un enólogo que es... Claro, yo me pongo en el lugar que está escuchando y esto es indescifrable, ¿viste? Y ahí, ¿qué haces? Claro, porque el podcast, como si vos estás, yo qué sé, en el auto, cocinando y todo, y pasás a otro. O sea, entonces ahí esas barreras... Y aparte se trata de que te escuche todo el mundo, de que sea también los oyentes lo más amplio posible. La verdad. ¿no? Digamos, bueno, hemos entrevistado podcasts que tienen que ver con la ciencia y eso, y por más que la entrevistadora también es científica, también, viste, había muchas cosas que el oyente normal que nunca estudió y eso no tenía ni idea. Y bueno, pasa un poco lo mismo. Pero ahora que estabas hablando de historias, ¿no? De encontrar las historias y eso, con todos estos años que llevas haciendo el podcast, ¿qué historias encontraste que te impactaron o que te conmovieron? Porque muchas veces las bodegas vienen de una historia familiar, ¿no? Vienen de No tengo duda, ya me vino a la mente incluso una entrevista que no la voy a decir porque espero que la descubran, digamos, pero claro, hubo momentos de, ¿qué pasa? Yo trato de reflejar mucho el tipo que hace el vino, pero hubo una temporada, creo que fue la tercera, que me dije, bueno, tengo que salir a buscar viticultores, porque en realidad hay 180 bodegas más o menos en Uruguay y son... En realidad parecen muchas, ¿no? Pero son pocas. Hay un grupito de unas 30 o 40 que son masivas o comercialmente visibles. Hay un montón que no. ¿El viticultor es el productor? El viticultor es el productor, son unos 1.200 en Uruguay, que produce uva de un establecimiento, en general chiquito, 5 hectáreas, 7, 10, lo que sea, que produce uva para venderla a la bodega. Y claro, el trabajo en la tierra es un ciclo anual que está muy expuesto, no, totalmente expuesto a las condiciones del tiempo, que ve su vida que está ahí y que de un día para el otro puede venir un granizo y se le termina el año y tiene que... o una sequía le puede cambiar el sabor también. No, el sabor no, los kilos y menos kilos. El año pasado hubo un 35% menos de kilos en Uruguay y eso es el margen que tiene él. O sea, estuvo a pérdida. Entonces, para focalizar y responder la pregunta, cuando me puse con los viticultores, ahí creo que tocó una fibra y sí, hay historias de vida que en realidad los tipos se quebraron. O sea, yo tampoco quería hacer esa entrevista como esas dramáticas de los canales informativos, pero llega un momento que, claro, el viticultor es... claro, ser viticultor es un oficio y es a todo riesgo y es muy pasional también, ¿no? Porque aparte el tipo vive en el viñedo con su familia. Entonces... tipo, está a todo nada. Claro, y ese glamour de Italia, de que vemos en las películas, no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? Eso de que, ay, qué divino, tenemos ahí los viñedos. No. Y bueno, cada uno siento o no, y espero que de alguna forma se haya transmitido todo ese esfuerzo de esa gente que hay por todo el Uruguay y que, bueno, lamentablemente ya algunas generaciones ven al padre sufrir y, bueno, y en esta que estoy pensando, que es un señor de las violetas, que él me decía que él vería con dolor como el hijo de ninguna manera quería ser viticultor. Claro, porque veía al padre llorar arrodillado cuando llovía, se le pudría el agua y no podía cosechar. Entonces creo que estudió, no sé, docencia de no sé qué, o sea, cualquier cosa menos la tierra, ¿no? Porque era algo que él de ninguna manera quería transmitir a su familia lo que el padre transmitió y bajó a él cuando era niño, ¿no? Total. Y hablemos un poco del Uruguay vinero, digamos, ¿no? Porque ha ido como evolucionando, mejorando. Nuestros vinos se han internacionalizado mejor en los últimos tiempos, creo yo. No sé si se está bien dicho así, pero somos como un poco más conocidos afuera que antes. Que antes, sí. Sí, seguimos siendo una gotita de agua en un océano de vino.
Y yo les contaba ahí eso. Y aparte, claro, tenemos al lado a los argentinos y a los chilenos. O sea, Total. estamos mal en el mapa, quedamos mal. Claro. Yo les contaba, ahora no sé si es afuera de cámara o adelante, pero hablamos Sobre de eso. el albariño y el tanat. Claro. Sí, claro. No, afuera de cámara. Claro, que básicamente el chiste que hay con los productores que a veces nos toca ir a ferias internacionales, seguramente le pasa a mucha gente uruguayo que va a vender un producto uruguayo en el mundo, o sea, es dificilísimo. Total. Entonces tenemos 10 minutos y 9 minutos y medio era para decir que Uruguay no era Paraguay, que estamos acá, que hacemos vino, que sí, que no sé cuánto. Y los otros 30 segundos que nos quedaban, explicar una variedad que era Tanat, que es difícil también porque nadie la conoce. Y bueno, ahora fue muy importante ese trabajo, por más que ahora suena como un chiste, pero hubo un recorrido con el Instituto del Vino en Uruguay, que es como la ADO, como el organismo público-privado, funciona realmente bien, porque está integrado por las gremiales de productores y por el Estado, por el Ministerio de Ganadería, que impulsa y promociona y no solo nos controla, sino que también nos da muchas herramientas para exportar. El vino uruguayo tiene un lugar en el mundo, sobre todo hoy cuando el consumo en todo el mundo baja, pero crece la calidad del vino que uno elige. Claro. Capaz que a ustedes les pasa. Capaz que no tomás todos los días un vino más o menos, pero el viernes, hoy, sí, vas y bueno, tratás de elegir, subís un poco el rango de precio que estás dispuesto a pagar, ya preguntás, escuchás un podcast, no sé qué, ¿no? Claro. Entonces, en ese rango entra Uruguay, en el mundo estoy hablando, ¿no? Yeah. Como destino raro, como, imagínate alguien en Londres, que ya probó de Francia, ya probé Italia, ya probé España, a ver qué hay en el sur, a ver, bueno, Argentina ya probé, Uruguay, ¿no? Claro. Es un Tanat, un albariño. Entonces, ahí está encontrando Uruguay un nicho que, bueno, en todos los rubros debe ser igual, ¿no? O sea, no cantidad, sino calidad y especificidad. Y lo que tiene el vino, como es producto de la fermentación de una fruta que está muy ligada al lugar, a la tierra y al clima, es irrepetible. El terroir. Exactamente. El terroir. El terroir, como dicen los franceses. Claro. Qué hábiles que son los franceses. para todo, para darle glamour a todo, ¿no? Todo tiene su... igual yo me fui a Italia, pero también los franceses lo hacen también. Y en ese sentido, no parás de nombrar al albariño, ¿no? Sí. Tu podcast se llama Radio Tanat, que es sí, nuestra cepa de bandera, digamos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa con el albariño acá? Pasa todo con el albariño. Opa. Sí, no, Radio Tanat, ¿por qué Radio Tanat? Porque claro, es la variedad más importante en Uruguay. Si bien ahora hay gente que... Y como que nos identifica, ¿no? La que nos diferencia del resto de los países. Hay un crítico muy importante, que es el último episodio de Radio Tanat, que es Patricio Tapia, sí, que es el crítico más importante de Sudamérica, que él dice que la Tanat en Uruguay debería convertirse, me encantó la imagen, en la reina consorte, ¿no? Que esté ahí, que saluda, pero que lo importante, lo que maneja, ¿no? Es lo otro. Me parece fantástico, no sé si estoy de acuerdo del todo, pero bueno, una de cada 4 plantas o kilos de uva en Uruguay, una cuarta parte del total del viñedo es Tanat. Entonces es lo más importante en Uruguay. Pero el albariño yo les contaba, para ser concreto, porque podría venir otro día a hablar todo el día del albariño. Pero bueno, es la pasión de mi vida hoy, es mi objetivo final. Yo como productor personal, que tengo mi marca personal, el 70% del vino que hago es albariño. Si fuera por mí, solo haría albariño. Es una variedad de origen gallego. Nos ubicamos al noroeste de España, al norte de Portugal, en toda esa costa atlántica, que a mí me encanta, más o menos alrededor de Pontevedra, al sur está Vigo, y al norte está Santiago de Compostela, toda esa zona hermosa donde hay muchísima gente que emigró al Uruguay, sí, por hambre en realidad, ¿no? A Buenos Aires, a Montevideo. Por eso, cuando uno va allí, que a mí me tocó hacer 4 vendimias, ir a trabajar ahí y sigo yendo, uno encuentra la familiaridad porque cualquier vecino, familiar, muchas empresas y cosas está en la cultura uruguaya. Sí. Entonces el albariño, para ser concreto, es una variedad de uva blanca que hoy está de moda en el mundo y que, porque un productor que se llama Bodega Bouza la plantó a principios de los 2000 en Uruguay y funcionó, la plantó por algo emocional, pero funcionó y nos dimos cuenta como país productor que primero la variedad se adaptó bien. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que naturalmente hubiera sido toda la vida, no hay que hacer mucho esfuerzo, digamos, o ir contra natura para producir un buen vino. O sea, en Uruguay no crecen las bananas. Uno planta un banano y capaz que con mucho esfuerzo el verano pasado ahí salió un banano. Es decir, contra natura. Entonces, albariño se adaptó totalmente al Uruguay. Los vinos están buenos, en el mundo lo piden y nuestros vecinos no lo hacen porque se dedican a otra cosa, entonces
Uruguay Ahí hay encontró una un oportunidad. lugar. Qué bien. Bueno, yo cuando he escrito algo y eso, para mí el título es Alvareño, la oportunidad histórica del Uruguay. Es así. Son los verdaderos arándanos. Mira. Bueno, Los arándanos no, era el albariño al final. Sí, ¿viste? era el otra albariño. cosa. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado favor. acá. Se nos fue volando el tiempo, la verdad que estaríamos horas conversando. Pero bueno, seguramente ustedes se quedaron con muchas ganas de tomar vino, obviamente. Aprovechen y descorchen si tienen uno en las casas. Pero también seguramente se quedaron con ganas de conocer más sobre vinos, porque así como él habla acá y explica de esa manera tan amena y tan sencilla, lo hace en el podcast. Así que yo encantado de volver a catar acá. Ah, Piti, eso hacer lo que está ustedes bien, quieran. Pero ahí Está tengo que bueno estar eso. yo. Abren los brazos atrás de Pablo cámara, no todo. está ese día. Radio Tanat está no solo en Spotify, está en varias plataformas, o sea, lo pueden Sí, encontrar por todos están lados. todas. Ponen Radio Tanat Pones en en un Google Radio buscador Tanat y salen las opciones. salen todas las opciones, así que tienen para Aparte, no hay que descargarse encontrarlo una por app, ahí. nada, No hay pueden que entrarse, hacer está en nada línea. y le das play y ya está y tienen unos capítulos increíbles y bueno, ya una historia increíble y de repente después se llama Radio Tanat Alvareño. ahí va. La cambian, vamos a ver. ¿Quién te dice? Muchísimas gracias. Muchísimas Un placer No, haberte gracias a tenido ustedes acá. por darle espacio al vino uruguayo. Yo encantado. Por favor.